Hola, Mm. hola, hola, bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hacía una semana que no nos reuníamos, pero ya estamos aquí. Así que con ustedes, Delis a cargo de la palabra. Delis, la plataforma es toda tuya. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, ¿verdad? Y a todos los que van a escuchar próximamente cuando se baje, ¿verdad? Esta grabación. En esta hora, ¿verdad? Dios me dio una palabra que habla sobre renovarnos, ¿verdad? Renuévate, desaprende para aprender a vivir en Cristo. Por eso la alabanza de esta noche, que fue Renuévame, debemos ser renovados. Y la palabra de Dios está en 2 Corintios 5:17, que es la palabra base. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y pues vamos a ver qué significa desaprender. Yo me puse a buscar, ¿verdad? Porque yo creo mucho en que tenemos que desaprender cosas para aprender cosas nuevas y integrarlas a nuestra vida, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, cuando somos cristianos, ¿verdad? Tenemos que desaprender un montón de cosas de nuestra eh, vieja naturaleza, ¿verdad? Porque si somos nuevos en Cristo, tenemos que aprender cosas nuevas. Y encontré que desaprender es un arte. Y para aprender es necesario desaprender. Y esto no es fácil. Desaprender no es fácil. Es decir, que debemos vaciar nuestra mente y nuestro corazón e identificar eh, y poner en duda muchas creencias que en algún momento nos enseñaron, ideas, conocimientos que nos han impedido comprender y aceptar nueva información, Delis, ¿verdad? ¿el tema cuál es? ¿Aprender para desaprender? Renuévate, desaprende para aprender a vivir en Cristo. Repítelo. Renuévate, con signo de exclamación al final. Desaprende para aprender a vivir en Cristo. Ok. Pues como le estaba diciendo, tenemos que vaciar nuestra mente y nuestro corazón de muchas cosas que hemos aprendido desde nuestro pasado, ¿verdad? Desde nuestra pasada manera de vivir, para ahora que estamos en Cristo, tenemos que aprender cosas nuevas. ¿Y dónde vamos a aprender esas cosas nuevas? En la palabra de Dios. En más ningún sitio la vamos a encontrar. Solamente en la palabra de Dios vamos a encontrar cómo ser nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no se va a dar, este proceso no se va a dar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, tú no vas a ser totalmente nuevo. Tienes que empezar a vaciar de tu mente y de tu corazón todo aquello que te alejaba del Señor para entonces empezar a aprender todo eso nuevo que tiene Dios para nosotros en su palabra. En Efesios 4 habla de la nueva vida en Cristo. Y este capítulo es bien largo, pero aunque me tome un poquito de tiempo, pero lo voy a leer porque es prácticamente básico en lo que yo voy a estar hablando. Y dice de la siguiente manera, en el nombre poderoso de Jesús. Esto pues digo y quiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido significa nublado, perturbado, ajenos a de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿verdad? Cuando estábamos fuera de los caminos del Señor, teníamos el corazón duro, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Ves? Cuando ya hemos conocido a Cristo, ya es diferente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Mira cómo Dios nos exhorta, que nos despojemos, que nos saquemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que por lo tanto, ¿verdad? Ahí entonces Dios nos está indicando que tenemos que renovar nuestra mente. No podemos vivir una nueva vida en Cristo si tenemos la mente igual a como la teníamos en el pasado. Y vestíos del nuevo hombre. Eso no es cuestión de la ropa, que si la ropa así, asado, eso no tiene, eso no lo malinterpreten. Se refiere a vestirnos del nuevo hombre en el Señor, a vestirnos de la manera como establece la palabra en cuanto a nuestro comportamiento. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Cuando venimos a Cristo, Dios nos hace nuevas criaturas. Esto conlleva un proceso de transformación que requiere desaprender para vivir esa nueva vida que Dios nos promete. Dios nos promete una vida nueva, vida en abundancia. Y por lo tanto, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme por medio de su palabra. Para poder ser transformados, tenemos que liberarnos de aquello que nos estuvo condicionando en nuestra pasada manera de vivir. Lamentablemente, tenemos que ser realistas. Nosotros hemos sido condicionados porque nos han encajado en una manera de que las cosas son de esta manera. Y como lo aprendimos de esa manera, pensamos que es la correcta. Y no necesariamente es la correcta. A nosotros nos han enseñado muchas cosas, hasta inclusive nuestros padres, con todo el respeto que tengamos a nuestros padres, que están mal, están mal. Hasta nos han llevado al pecado, a la perdición de nuestra alma, a la perdición de nuestra mente, a la perdición de nuestra salvación. Y nos los enseñaron nuestros padres, que lo hicieron con mucho amor. Eso no hay duda. Pero lamentablemente, si no está basado en la palabra, está mal. Puede sonar este mensaje, Dios me lo dio y yo estoy un poquito temblando porque hay muchas cosas que son bien fuertes, pero si Dios me las dio con respeto y con amor y con la autoridad que Dios me da de hablar su palabra, las voy a hablar. Porque verdaderamente nuestros maestros nos enseñaron muchas cosas también, nuestros vecinos, nuestros tíos, nuestros familiares. Mira qué chévere, nos enseñaron muchas cosas, pero muchas cosas nos las enseñaron que nos llevaron a la perdición. Y si no hubiese sido por esa gracia y esa misericordia tan hermosa que Dios tuvo para con nosotros, estuviéramos perdidos, estuviéramos andando errantes por esta vida en el pecado perdidos, andando sin fe y sin esperanza, pero gracias a su misericordia que nos rescató y hemos podido lograr renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y a aquellos que no lo han logrado hacer todavía, les invito a que dejen que el Espíritu Santo les dé ese discernimiento en la lectura de la palabra y en el aprendizaje de esta nueva manera de vivir,
para que puedan tener una verdadera vida abundante, una vida verdadera en Cristo. Dios desea cambiar todo de nosotros, todo, porque el que más, el que menos no puede decir de que es perfecto, porque el único perfecto aquí es Dios. Mucha gente dice, es que yo soy así, yo no voy a cambiar, yo no tengo nada que cambiar, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y eso es más, eso para mí es un pecado. Decir eso es pecado, está mal, está incorrecto. Y hoy te pregunto, ¿qué cosas están tan arraigadas en tu mente, en tu corazón, que de repente Dios te pide que cambies? Vamos a seguir, porque cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, le estamos dando los derechos y la autoridad total a Dios. Y Él tomó su lugar de Padre en nuestra vida. Él nos tomó como hijos cuando le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros hemos obedecido tanto a nuestros padres, ¿cuánto más a nuestro Padre Celestial? Que es el Padre de la creación, unos por creación y otros para salvación y vida eterna, porque no todos son hijos de Dios para salvación y vida eterna. Unos son solamente por creación, hasta que no se conviertan a Cristo, no son hijos para salvación. Lo que Dios quiere es enseñarnos con ese amor tan grande que Él tiene para con nosotros, es corregir las cosas de nuestra vida, de esa pasada manera de vivir. Aquí en Efesios 4:22, seguimos en Efesios 4, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué significa despojaos del viejo hombre? Seguimos diciendo que es desaprender. Despojaos es prácticamente una manera de decirte, despójate, desaprende todo lo del viejo hombre, porque está viciado conforme a deseos engañosos. Y vestirnos de nuevo, eso es aprender cosas nuevas, creadas según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto significa que ya esta forma que hemos aprendido de vivir, hay que desecharla. La vieja manera de vivir hay que desecharla. O sea, desaprender las maneras que nos enseñaron. Ahora, nuestro influencer se llama Cristo. Ahora, de quien nos tenemos que dejar influenciar es de Cristo. Muchas veces nos hemos dejado influenciar, que si de papá, de mamá, que si de mi tío, que si es más de las noticias, del periódico, de la película, del artista, y queremos imitar todo ese tipo de comportamientos que a lo que nos llevan es a la perdición. Porque nuestro verdadero influencer, el que debe de influenciar en nuestra vida, se llama Jesucristo. Que por medio de su palabra, Él nos va a estar enseñando. Pero la tenemos que leer, la tenemos que memorizar, la tenemos que aplicar, porque de nada me vale a mí leerla y no aplicarla. ¿De qué me vale a mí saberme toda la Biblia completa? Porque mira, yo conozco gente que se ha leído la Biblia más de 10 veces. Inclusive, para dar un ejemplo, personas que han tenido que estar encerradas en un determinado lugar, que han tenido la oportunidad y el tiempo para hacerlo, se la han leído un montón de veces y se la saben.
claro, te la pueden citar, pero no la aplican en su vida, ni la están enseñando, ni la están hablando, porque siguen hablando de la misma manera. Ya mismo vamos para eso. Tenemos que ser seguidores de ese gran influencer, quien tiene la única manera correcta de vivir. No me venga, a mí nadie me puede venir a decir de que fulano, sutano, que tiene tremenda manera de vivir. Sí, hay mucha gente que se comporta correctamente, sí, se pueden comportar bien, pero si no es basado en la palabra, de verdad, si no es basado en como Cristo nos ha enseñado, eh, es como si no estuvieran haciendo nada. Vamos a Efesios 5. Voy por aquí, Efesios 5. Alguien que me busque Efesios 5, que como que se me tranqueó aquí. Yo lo tengo, Efesios 5. ¿De dónde a dónde? Eh, 25 al 32. 25 al 32. Por aquí voy. Efesios 5, 25 al 32. Ok. Ujú. Maridos, ese mismo, el de marido, ¿verdad? Sí, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de los huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, o sea, grande es este secreto. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. amén. Eh, en esta parte de este capítulo nos habla de el aspecto matrimonial. Este, muchas veces creemos que tenemos una vida conforme a Dios, ¿verdad? Porque supuestamente nos casamos y hacemos unas cosas alegadamente bien, pero realmente si no está basado por la palabra, tenemos que desaprender el concepto del área matrimonial, porque, ¿verdad? Vamos a ir a diferentes aspectos que debemos de desaprender. Por eso es que llego a este tema del matrimonio. Hay conceptos del matrimonio que estamos equivocados. Y aquí la misma palabra nos establece claramente cómo es que nosotras debemos de comportarnos y cómo es que los esposos deben de comportarnos. Y lo más impresionante es que hace una comparativa de cómo el hombre debe amar a la mujer, como Cristo amó a su iglesia. Eso es una cosa espectacular. En estos tiempos que estamos viviendo, lamentablemente, ya eso no existe. Antes había muchos matrimonios, ¿verdad? Que eran así, bien entregados a la relación y todo eso. Pero en este tiempo, lamentablemente, las cosas han ido decayendo de una manera, ¿verdad? Trascendente, ¿verdad? Así que debemos de corregir también todos esos aspectos, ¿verdad? Duraderos, Juana, sí, duraderos. Y para que en el matrimonio haya amor verdadero y que sea duradero, tiene que estar Cristo. Si Cristo no está verdaderamente, y nosotras como mujeres, porque no solamente hablé del varón, nosotras como mujeres, ahora mismo está mucho esto del liberalismo de las mujeres que quieren ser, ¿verdad? Las que mandan, las líderes en todo. Y claro, nosotras somos líderes, claro que somos líderes,
pero también tenemos que saber que según la palabra de Dios, la cabeza del hogar es el esposo. Suena para muchas personas fuerte, pero es la realidad que hay que saber y hay que aprender a sujetarse, no a ser pisoteadas, pero también tenemos que ser sujetas a nuestro marido sin que nos falten el respeto, ¿ves? Porque Cristo amó tanto a la iglesia que la sustenta, que la cuida, pues de la misma manera, ¿verdad? El esposo, pero nosotras tenemos que respetar a ese esposo. Seguimos, vamos para, ya pasamos a la parte del matrimonio. Eh, en este capítulo 5 de Efesios nos enseña una amplia gama de aspectos que tenemos que desaprender en nuestra vida. No, prácticamente nos vamos a detener bastante tiempo aquí en Efesios, porque es que Dios desea corregirnos. Dios desea corregirnos. Él no nos prohíbe nada. Hay gente que dice, tú te metiste ahí a la iglesia, que te convertiste y ahí prohíben esto, aquello, que lo otro. Y no, Dios no nos prohíbe nada. Simplemente la palabra de Dios establece cómo es que Él desea que nosotros nos comportemos, desaprendiendo esas conductas que en aquel tiempo aprendimos que estaban incorrectas, porque Dios entonces en su palabra nos da lo que es correcto y lo que es bueno para nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos para que entonces seamos aceptos en el amado, que seamos agradables a Él, para que podamos llegar un día ante su presencia haciendo su voluntad. Eh, por eso es que tenemos que leer la palabra. Si no leemos la palabra, no vamos a saber cómo nos vamos a conducir. No vamos a saber cómo aprender. Hay mucha gente que está bien errónea, bien equivocada, y se creen que pueden vivir la vida como el famoso cantante, la vida loca. Y la vida no se vive de esa manera. La vida se debe de llevar por medio de las reglas que establece la palabra de Dios, ¿verdad? También hay que escuchar para que esa fe aumente. Leer la palabra y escucharla para poder aprender lo correcto. Y escuchar personas que vayan acorde con la palabra, porque muchos pueden hablar palabras, pero pueden distorsionar. Que eso es algo que también tenemos que desaprender. Tenemos que tener ese discernimiento para aprender a saber quién verdaderamente está hablando la verdadera palabra de Dios, no distorsionada, no adulterada, como dice la palabra. Tenemos que ser bien inteligentes en ese aspecto. Por eso el Espíritu Santo es tan importante, que le demos cabida en nuestra vida para que Él nos lleve y nos dirija a escuchar lo correcto, lo que es apropiado, lo que nos conviene, porque van a levantarse los falsos maestros, los falsos profetas. Hay mucha gente que puede hablar la Biblia, pero no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, y hay que tener mucho cuidado y no se le puede creer todo ese montón de disparates que se inventa la gente. Ya eso lo hemos aprendido en clases anteriores, ¿verdad? Eh, Muchas veces pensamos que por qué otras personas hacen ciertas cosas que son buenas y les va bien, ¿verdad? Eh, pero tenemos que tener claro que la palabra de Dios establece muy claro los comportamientos, ¿verdad? Que en aquellos tiempos, ¿verdad? Al igual que antes se tenían como algo normal, y ahora mismo no, verdaderamente no es normal. Eso verdaderamente no es normal, porque a Dios no le agrada. Voy a ir a Isaías 5:20. Dice, la parte B de Isaías 5:20:
Hay de los que a lo bueno dicen, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En estos tiempos se le está dando mucho crédito a las cosas malas y dicen que son buenas porque se ven bonitas. Y entonces resulta ser que a lo que verdaderamente es buena, dicen que es malo. Fíjate qué cosa. Pues no, no. Ay, dice el Señor. Aquí vemos una exclamación de nuestro Dios, que Él dice, ay. Y yo aprendí, eso sí lo aprendí muy bien en las escuelas bíblicas, que cuando aparece un ay en la Biblia, ese ay representa un disgusto de parte del Señor, un, un disgusto, una decepción de parte de Dios, como que una exhortación, ay, 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 como que, ay, estás haciendo las cosas mal, ay. Eh, por lo tanto, aquí tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos liberte de toda esa manera de vivir para así agradar a Dios. Si nos vamos a temas más profundos, a todos con el pecado rampante que estamos viviendo en estos tiempos, estamos viendo y dando por bueno muchas cosas que en esta sociedad, ya ustedes saben que se le está dando por bueno y hasta los están tratando de espiritualizar cuando eso no es así. eh, Donde la sociedad quiere tratar de hacer influenciar a nuestros niños, a nuestra familia, cambiando el orden correcto establecido por Dios, que claramente lo establece en Romanos. Voy a ir a Romanos 1:18, vamos a ver si 1:18. Ok. Dice Romanos 1:18 al 32. Es un poquito largo, pero presten atención a esta palabra porque es palabra de Dios. El título que tiene Romanos 18 es la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por el medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso está pasando en este tiempo. Se le está dando mucha gloria a las criaturas, a los animales, a muchas otras cosas y se están desviando del propósito verdaderamente de Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es bien triste, ¿verdad? Porque esto estaba ocurriendo en aquel tiempo, pero también está ocurriendo en este tiempo.
Y verdaderamente Dios desaprueba todo esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada. Por eso es que entonces en estos tiempos la gente pues tiene la mente reprobada y, y se creen que están haciendo lo correcto, ¿verdad? Eh, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y ahí sigue mencionando muchos pecados, ¿verdad? De los cuales tenemos que desaprender, porque muchas veces hemos practicado este tipo de pecados y aún estando en el Evangelio, aún conociendo a Cristo, todavía tenemos que seguir diciéndole al Señor que nos siga vaciando, que nos siga renovando. Dice el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, porque aún siendo personas cristianas hay gente soberbia, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿ves? Se refiere a personas que ya han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto quiere decir que nosotros no nos podemos complacer con los que practican este tipo de pecado, este tipo de comportamiento. Nosotros lo tenemos que desechar de nuestra vida, pero tampoco le podemos aplaudir ese tipo de comportamiento a los demás, sino que les tenemos que enseñar con amor para que sepan que a Dios no le agrada ese tipo de comportamiento. Dios no se goza con que las personas se comporten de esta manera. Debemos de exhortar en todo momento. No podemos de dejar de hablar la palabra, no podemos de dejar de enseñarle a las personas lo que es correcto, lo que verdaderamente Dios desea para el ser humano, ¿verdad? Y nosotros mismos también darle el ejemplo y el testimonio verdaderamente de que esas cosas están incorrectas y que si ellos continúan haciendo ese tipo de comportamientos, mira, como dice, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y eso es bien triste. Cuando yo me encontré con esta parte de la palabra, yo lo había leído, pero cuando lo vuelvo a leer, yo me doy cuenta, yo, wow, verdaderamente, en estos tiempos, la gente está viviendo de espaldas a Dios y no le importa y no saben y no se imaginan que son dignos de muerte ante los ojos de Dios. Dios no se complace con eso. Dios no se complace con ese tipo de comportamiento. Aquí vemos cómo desde los tiempos antiguos Dios exhorta a la sociedad en relación a estos comportamientos morales. Esto no es de ahora, pero, pero sigue siendo, ¿verdad? Aunque sea fuerte decir lo que son merecedores de muerte. Y no lo digo yo, como ustedes han escuchado, ¿verdad? Lo dice la misma palabra de Dios que acabamos de leer. Y es muy fuerte, verdaderamente es muy fuerte. Sabemos que Dios ama al pecador, pero vemos claro que aborrece el pecado. Por lo tanto, tenemos que desaprender este tipo de conducta que conduce a la perdición de nuestra alma y también nos lleva a la muerte. Y por lo tanto, afecta nuestra salud emocional, espiritual, física y afecta nuestra relación con los demás. Porque daña y corrompe a la sociedad que estamos viviendo, porque es contra la voluntad de Dios. Muchos nos tildan de que no somos tolerantes
de que debemos de amarlos. Claro que los amamos, claro que los amamos, amamos la misma palabra dice de que amémonos unos a otros, ¿verdad? Y que tenemos que amar al prójimo, pero el pecado no podemos amarlo, no podemos aplaudir el pecado. Tenemos que ser personas, agentes de exhortación, con mucho amor y con misericordia, llevarlos al conocimiento del Señor para que desaprendan esas conductas. Y más si nosotros hemos pasado por situaciones como esas, ¿cuánto más tenemos que enseñarles? Obviamente, llevándolos a desaprender ese tipo de comportamientos para que entonces puedan aprender. Eh, Tenemos que hacer todo lo posible para que según como nosotros tratamos de agradar a Dios, que también ellos, otras personas agraden a Dios y puedan ser salvos, ¿verdad? Y que sean libres de la condenación eterna. Hay otros aspectos también que tenemos que desaprender en nuestra vida. Eh, y, y está los aspectos de la honestidad. De esto quizás no se habla mucho, a veces no se habla tanto sobre la honestidad en cuanto a negocios, asuntos de dinero se refiere y todo esto, pero en estos momentos pues Dios me llevó a Proverbios 20:10. Vamos a buscar Proverbios 20:10. 20. Ok. Dice, pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. Wow, qué fuerte. Si uno hace transacciones falsas, fraudulentas, eso es abominación a Jehová. Y hasta inclusive, no solamente personas que están empezando a conocer al Señor, todavía cometen ese tipo de infracción, ¿verdad? Ese tipo de error. Hasta hay personas que aún siendo cristianos cometen ese tipo de pecado, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner 2 o 3 ejemplos nada más. En las planillas, hay veces que hay gente que hace trampas en las planillas. eh, a veces cuando venden cosas o compran cosas, hacen trampas. Eh, y pues para irnos en el ámbito de iglesia como tal, en los diezmos, las mentiras, eso es de verdad eh, parte de esas trampas que la gente tiende a hacer. ¿Cuántas veces se hacen transacciones y no nos damos cuenta de que se hacen por cantidades incorrectas, ¿verdad? Hay que tener mucho, mucho cuidado. eh, Hasta en lo más mínimo, si nos piden comprar algo o vender algo, tenemos que estar bien pendientes de que no estemos haciendo trampitas, ¿verdad? De precios alterados o inclusive ser demasiado condescendientes y venderlo a un precio que no es el correcto, ¿verdad? Porque todo tiene que ser en el justo precio que debe de ser. Eh, Podemos ver cómo Dios nos enseña en todas las áreas de nuestra vida, hasta en esos casos, ¿verdad? Que la gente, muchas personas pensarán de que Dios no se mete en eso, pero sí, Dios se mete en eso. Eh, Incluso eh, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de hablar, eh, Dios se interesa en nuestra manera de hablar, en nuestro tono de voz. Eso refleja el carácter que debemos mostrar, ¿verdad? El carácter de Cristo. Y tenemos que desaprender para aprender, porque cuando antes éramos groseros, bocones, este,
teníamos iras descontroladas, pues por lo tanto, todas esas conductas las debemos de desaprender. En Proverbios 16:24, vamos a ver qué dice Proverbios 16:24. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Qué bonito ese versículo, ¿verdad? Panal de miel. No sé de quiénes han saboreado un panal de miel, obviamente sin las abejas, ¿saben? Pero eso es riquísimo. Pues por lo tanto, las palabras de nosotros deben de ser suaves, con dichos suaves, eh, con un tono de voz agradable, que no provoque contienda, porque a veces hablamos estrujados y lo que hace es que provoca contienda, ¿verdad? Y yo no voy a, a decir que de vez en cuando no se nos zafa, ¿verdad? Porque somos humanos, claro, pero debemos de tener en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón que ya hemos sido vaciados de ese tipo de comportamiento, estar pendiente y espérate, esa no es la manera ajá, que debo de contestar, que debo de hablar. Y porque dice que es medicina para los huesos. Yo me imagino eso como que, ay, cuando te hablan algo bien sweet, bien chévere, tú sabes que la verdad es que uno se siente tan agradable, tan apreciado, tan amado cuando te hablan así, ¿verdad? He mencionado muchas maneras que Dios nos pide desaprender. No es correcto decir, ah, es que yo soy así. Porque cuando decimos amar a Dios, tenemos que dejar de ser así, porque si deseamos vivir vidas agradables a Dios, tenemos que dejar de ser así, tenemos que cambiar, tenemos que desaprender para entonces aprender. Tampoco debemos pensar que Dios nos prohíbe cosas, como dije anteriormente, Él nos invita a desaprender. Tenemos que desaprender desaprender esos comportamientos que hemos adoptado como buenos y que, mira, nos han hecho mucho daño, porque sabe Dios en cuántos problemas nos metimos por estar haciendo cosas que nos enseñaron en el pasado y de cerrarnos, ponernos gringolas y decir, no, yo no puedo, yo no quiero aprender eso, no quiero aprender algo nuevo porque me lo enseñaron así, ¿no? Tenemos que abrirnos paso a cosas nuevas que son de bendición para nuestra vida y bendición para los que nos ven, para los que nos siguen, los que siguen nuestras pisadas, ¿verdad? Eh, eh, Hemos estado atados, muchas veces hemos estado atados mucho tiempo por ese tipo de comportamiento, llevándonos al pecado. Recordemos que desaprender es independizarse de creencias, conceptos o ideas que nos han inculcado en nuestra vida. Tenemos que dejar a un lado y olvidar lo que se había aprendido para aprender a la manera de Dios. Antes decía, ¿se acuerdan las pulseritas que vendían? ¿Cómo lo haría Jesús? Pues, ¿nunca supiste de eso? Sí, había unas pulseritas que decía, ¿cómo lo haría Jesús? Pues mira, tenemos que buscar cómo lo haría Jesús, cómo se comportaría Jesús en determinado, cómo lo haría Jesús. Para entonces desaprender ese comportamiento, para entonces darle paso al aprendizaje de ese nuevo comportamiento. Muchos se resistirán a desaprender, hasta inclusive gente que ya ha conocido del Señor se resisten a desaprender, porque llevan muy arraigado lo que le enseñaron. Dicen yo soy así, pero verdaderamente hay que desaprender para aprender y darle paso a lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida y darle esa oportunidad al Espíritu Santo que nos transforme.
De lo contrario, no lo vamos a poder lograr. Hay cosas que nos han enseñado que si las pasamos por la enseñanza de Dios, verdaderamente son incorrectas. Ya anteriormente lo habíamos mencionado, ¿verdad? En ningún momento se nos ha, no se nos ha dicho que la iglesia nos prohíbe cosas, tampoco. Ni Dios ni la iglesia nos prohíbe cosas. Si si es que va alineado con la palabra de Dios, porque puede haber en algún momento dado que en alguna iglesia te prohíban algo que no va alineado a la palabra. Entonces ahí tienes que tener ojo y saber entonces que Dios te dé discernimiento para entonces qué, qué comportamiento verdaderamente es el que debes de llevar y en qué lugar debes de estar. Para tener una vida abundante y plena, tenemos que desaprender. Dios nos invita a confiar y creer en Él, en su promesa. Cambiar esos pensamientos pesimistas a unos llenos de fe y de esperanza. En vez de sentirnos derrotados por cualquier cosa, recordar que Él nos da la victoria. También nosotros como creyentes, también tenemos que aprender eso. Tenemos que desaprender a sentirnos derrotados. A veces, siendo nosotros cristianos, conociendo las promesas que Dios nos da, a veces nos sentimos derrotados. Y tenemos que siempre recordar que en Dios tenemos la victoria. En vez de sentirnos culpables por nuestros pecados del pasado, tenemos que recordar que Él nos perdona. Él nos perdona y los ha echado en lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Mira qué interesante, qué maravilloso es eso. Pero a veces estamos todo el tiempo diciendo, ay, que el Señor no me perdonó, que el Señor, que me siento culpable por esto, que me siento culpable por lo otro. Cuando no, cuando ya el Señor te perdonó, ya el Señor se olvidó de eso. Ya entonces tienes que darle paso a esa nueva manera de vivir para que entonces tengamos esa vida plena que Él nos da y esa seguridad, ¿verdad? De que Él nos perdonó, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él nos puede decir verdaderamente que estoy en, en un momento agradable para Él. Eh, para que, para que esa culpa sea quitada de nuestro corazón, tenemos que desaprender y aprender lo que Dios nos enseña para ser libres de toda esa condenación. No podemos vivir todo el tiempo en condenación. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos lleve a esa posición, ¿verdad? De que sepamos y estemos bien conscientes de que de que ya la culpa Él la llevó en la cruz del Calvario. Cuando Él nos perdonó, Él se llevó esa culpa. Pero claro, si Él nos perdonó, es para entonces no seguir repitiendo ese pecado. Porque hay personas que creen que, pues, Dios me perdonó, pero puedo volver otra vez a cometer el mismo pecado y volver otra vez y volver otra vez. Pues que el Señor me perdona y pues y lo puedo, pues, como Él es misericordioso, pues Él me va a volver a perdonar. Cuando eso no es así, tenemos que aprender a que una vez hemos sido perdonados, tenemos que salir de ese pecado. Si no recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, no estamos dispuestos a desaprender. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la leemos, no nos resistimos a ella. No debemos de resistirnos a ella, porque ahí es donde está el proceso de aprendizaje. Cuando el Espíritu Santo empieza a inquietar nuestro corazón para que entonces podamos desaprender esa conducta que habíamos estado teniendo para entonces aprender ese nuevo comportamiento. Dice en Tercera de Juan 1:11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios,
pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Wow, ese versículo está bien fuerte. Amado, no imites lo malo. ¿Y qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Lo que no es bueno, ¿verdad? Es bien sencillo, ¿verdad? Pero vamos a ver de que si Dios nos enseña a aprender todo lo bueno que Él tiene para nosotros, es porque Él sabe que tenemos que desechar eso malo. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, 8 a 9. Ok. Eh, Filipenses 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo es, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Mira, vamos en detalle, vamos en detalle. Todo lo verdadero quiere decir que tenemos que desechar la mentira. Todo lo honesto quiere decir que tenemos que ser honestos. Todo lo justo quiere decir que tenemos que ser justos y desechar la injusticia de nuestra vida. Todo lo puro, desechar y desaprender todo lo impuro. Todo lo amable quiere decir que tenemos que aprender a ser amables. Todo lo que es de buen nombre, y lo que es de buen nombre significa que es Cristo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Significa que ahí Dios nos está pidiendo que desaprendamos todas esas cosas contrarias y que entonces pensemos en todas estas cosas buenas que Él nos está enseñando. Y que lo que aprendiste, ¿verdad? Lo que Él nos está enseñando, ¿verdad? Y que una vez recibimos y lo que estamos recibiendo y lo que hemos estado escuchando y lo que hemos visto de Jesús, esto hacer, ¿verdad? Pues quiere decir que vamos a desaprender todas esas cosas y vamos a hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Para entonces el Dios de paz estará con nosotros. Una vez nosotros hagamos todas estas cosas, ¿verdad? Aprendamos a hacer todas estas cosas, vamos a vivir en paz. Amén. Vamos a vivir en paz. Amén. Eh, por lo tanto, aprendamos a hacer lo bueno para que seamos libres del pecado. Estas son algunas enseñanzas que debemos aprender y desaprender para tener una vida abundante y plena en nuestro servicio al Señor y mostrar el carácter, comportamiento y tener en alta estima nuestro testimonio en el Señor. Renovemos nuestra mente. Renovemos nuestra mente por medio de la palabra y aprendamos a tener la mente de Cristo. Cambia tu manera de pensar, cambia tu vida, cambia esa ropa de pecado que anteriormente habíamos hablado, ¿verdad? Hay verdades que has creído que ya no son ciertas. La verdad está en la palabra de Dios. La única verdad es la palabra de Dios. Si te vienen a contar un cuento de cualquier otro lugar que no va acorde con la palabra de Dios, deséchalo, desapréndelo, porque eso no es, eso no es. Si no va acorde con la palabra, no lo aceptes, porque el Señor nos dio sus escrituras para que podamos creer en Él. Somos hechos a su imagen. Él nos ama. No somos un error. Nosotros hemos sido hechos por Él. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre y Él nos levanta de nuestros errores y Él nos ayuda para que podamos seguir hacia adelante. En esta hora, Dios nos invita a creer en Él
y que sepamos que Él nos ha dado un valor al llamarnos a su redil con un propósito eterno. Es tiempo de rendirnos a Él y reconocer que hemos aprendido muy mal muchas cosas y es tiempo de aprender lo que Dios quiere para nosotros. Rindámonos y arrepintámonos de esta pasada manera de vivir y seamos verdaderamente nuevas personas en Cristo. Cristo es nuestra felicidad, no es nada más. Cambiemos nuestra vida y renovemos nuestra mente llenos de la palabra de Dios para aprender lo mejor, la mejor manera de vivir, que es vivir en Cristo. Dios me los bendiga. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para sus vidas y, ¿verdad? Y que podamos renovar nuestra mente y desaprendamos para poder aprender a vivir en Cristo.